nos vamos a encontrar con un momento en el que no podemos pagar o preveemos que no vamos a poder pagar, ¿no? Porque vemos que se nos va a acabar la prestación en 3 meses o porque nos van a echar del trabajo y ya no vamos a llegar a pagar la letra o todo este tipo de cosas. Hay que tener claro que en el momento en que nosotros dejamos de pagar la hipoteca, entramos en guerra con el banco. Eso es así. El planteamiento no es dar la pelea individual, nos hemos dado cuenta de que esto es un problema, que es un conflicto colectivo que tenemos con las entidades financieras. Evidentemente los bancos son a priori más fuertes que nosotros, pero el planteamiento es hacer esa suma de esfuerzos entre todos y todas para convertirnos en más fuertes que ellos. Y sobre todo porque vamos a salir de un esquema en el que nos van a querer meter los bancos desde el principio. Es, ustedes son culpables por no pagar la hipoteca. No, yo no soy culpable por no pagar la hipoteca. Yo no puedo pagar la hipoteca porque ustedes son responsables de esta crisis para empezar y porque además me han impuesto un contrato abusivo desde el principio. No tengo nada más que ver mi hipoteca. ¿Qué es un préstamo hipotecario? Un préstamo que tiene como garantía una vivienda. Vale, para que sea una garantía esa vivienda, hubo una empresa llamada tasadora que dijo que esa vivienda valía un porrón de miles de euros. Un porrón. Y resulta que casualmente esa tasadora, en muchos casos, formaba parte del grupo de empresas del propio banco o tenía contratos y acuerdos con el propio banco. Con lo cual, nosotros no dijimos lo que valía, lo dijeron ellos. ¿Qué problemas esenciales nos vamos a encontrar? Lo primero puede ser la pérdida de nuestra vivienda, es decir, una situación de emergencia habitacional porque no tenemos dónde ir, ese es un problema. Y el otro problema, que nos van a dejar con una deuda perpetua, para siempre. Bueno, pues ante esas dos cuestiones, desde la plataforma de afectados por la hipoteca estamos planteando dos alternativas. La primera, que la entidad financiera se pueda adjudicar la vivienda y dejarnos sin deuda, que es lo que llamamos dación en pago. Y la segunda, que podamos quedarnos en casa. ¿Y cómo podemos quedarnos en casa? Bueno, pues el planteamiento es solicitar un alquiler social. ¿Qué es un alquiler social? Bueno, pues un alquiler por una renta que podamos pagar. Nosotros planteamos que esto no es ni un problema civil ni un problema mercantil. Esto es un problema de derechos humanos, porque la vivienda es una necesidad básica para poder vivir. Con lo cual, el planteamiento que le hacemos a las entidades financieras es que nos puedan dejar vivir en esa vivienda pagando un alquiler que no supere el 30%. El banco nos va a decir que no millones de veces. Nosotros tenemos que tener la disposición absoluta a proponer y convencerles 1.000.001 o 1.000.002 si fuera necesario. Es decir, tener la determinación absoluta de plantearles el conflicto para ganárselo. Y la experiencia nos demuestra que se puede. Podemos hacer dos cosas. Esperamos a que venga el león o nos vamos nosotros a por ellos. Yo creo que es mucho más interesante ir nosotros a por ellos. ¿Cómo? Pues por medio del ejercicio de nuestros derechos. Eso significa que tanto la presentación de escritos como en algún momento a lo mejor pues tenemos que ir a informar a la vecindad de cuáles son las prácticas a las que se dedica este banco para que la vecindad le solicite a la entidad financiera que cese en su actuación. Y ahí están las recogidas de firmas o los plantes o cualquier otro tipo de actividad que podamos hacer para convencer al banco. Cuanto antes nosotros sepamos hacia dónde queremos ir y que si hay una salida y queremos ir a esa salida, mejor. Va a ser siempre mejor para afrontar un proceso que va a ser difícil. ¿Qué os voy a contar? Va a ser difícil. Una vez que dejamos de pagar, podemos hacer dos cosas. Vamos nosotros al banco a presentar los escritos, podemos rellenar nuestra solicitud y vamos y empezamos con la batalla. Y va a ser una batalla en la que probablemente cuando presentemos la primera solicitud nos manden a paseo, no nos la quieran coger, y tengamos que ir 2 veces, o 3, o 4, o 10, o 15, o 20. Puede ser que empiecen a llamarnos a casa. Hay gente a la que le empiezan a llamar a casa y a meterle presión. Si nos llaman a casa y ya hemos empezado las gestiones, ya sabemos que tenemos que contestar. No, mire usted, yo es que estoy haciendo gestiones con su entidad y estoy a la espera de que su entidad me conteste. Si no lo hemos hecho, nos van a meter presión, paga y paga. No, mire usted, es que yo ya he planteado una solución, no puedo pagar, pero ya le planteo una solución a su entidad y espero que me respondan por escrito. Con lo cual, nos quitamos de en medio al señor agobio. Si además se generara un acoso y determinamos que hay acoso, inclusive eso no está permitido por la ley. Es decir, eso que nos llaman a la 1 de la mañana, que nos llamen los domingos, que hablen con los críos de casa, que llamen al trabajo, ese tipo de cosas,
se pueden denunciar porque se podría considerarse ahí que está habiendo acoso al deudor que no tiene ningún tipo de justificación jurídica, ¿vale? Y ya no somos ni nos tenemos que sentir culpables. Para eso también vale ponerse pilas. Si esperamos, ellos vendrán. Si vamos nosotros, ya lo tienen más complicado. Resulta que empiezan las gestiones antes de que se inicie el procedimiento judicial y al final no ha dado buen resultado porque el banco no cede, se ponen duros, ¿vale? Y nos llega el tocho, la demanda judicial. ¿Alguien tiene uno? Para que todo el mundo lo vea. ¿Quién tiene uno? Si me lo pasáis, os enseño lo que lleva. Para que nadie se asuste. Popularmente conocido como el tocho. Esto es la notificación de la demanda, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que nos dicen que tenemos 10 días para oponernos y 30 días para pagar. De risa. Digo de risa ¿por qué? Pues porque si no hemos podido pagar las cuotas, ¿cómo vamos a pagar en 30 días el préstamo completo? Esto es un procedimiento de ejecución hipotecaria. El nombre lo dice. Vienen a ejecutarnos. Los propios jueces, algunos, no todos, han reconocido algo que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo. Este es un procedimiento en que el deudor está en indefensión. ¿Por qué? Porque las causas de oposición, esas que nos dan 10 días, realmente se reducen a 2. Si hemos pagado o si el cálculo de lo que nos reclaman está bien hecho. Y no nos dejan hablar del contrato. Por eso decimos que estamos en indefensión. Sí es importante, para empezar, en cuanto inicien, hacer la solicitud de justicia gratuita y pedir un abogado de oficio y un procurador. ¿Por qué? Tanto para que vaya poniendo algún papelito de vez en cuando, intente meter palos en las ruedas, y para que nos diga cómo va el procedimiento. Si no nos reconoce la justicia gratuita porque la pedimos, ¿dónde se puede pedir? Esto es un formulario que se puede descargar de internet, solicitud de justicia gratuita Comunidad de Madrid, y nos descargamos el impreso. Se rellena, se puede presentar primero en el Colegio de Abogados y con el sellito nos vamos al juzgado y pedimos que se pare el procedimiento hasta que nos concedan abogado y procurador. Porque si no hay quien nos represente y quien nos defienda, estaríamos en una cosa que se llama indefensión. Siempre que se presenta cualquier papel, nos tenemos que quedar siempre nosotros con una copia sellada, ¿eh? No entreguéis la copia única, siempre, en cualquier sitio, en un banco, en un juzgado, donde sea, siempre con copia sellada. Aunque es un procedimiento de ejecución, es un procedimiento civil. ¿Qué significa que es civil? Que las partes, por mutuo acuerdo, pueden cerrar el procedimiento en cuanto haya un acuerdo entre ambas. Qué interesante para nosotros y para nosotras. Eso significa que si nos camelamos al banco y firmamos un acuerdo, podemos parar el procedimiento judicial. Es decir, que cuando llega el tocho, lo único que significa no es que tengamos que dejar de luchar, sino que hay que apretar un poquito más el acelerador con el banco. ¿Me explico? Hay que ponerse, si ya nos habíamos puesto pilas, más pilas, ¿vale? Más pilas. Y seguimos presentando solicitudes y poniéndonos en contacto con otros compañeros para no ir solos y solas, porque a lo mejor podemos ir un día a presentar la solicitud solos y solas, pero a lo mejor resulta que hoy me voy yo con el compañero, el otro día el compañero se viene conmigo y a más seamos, más nos reiremos, ¿vale? Y además nos vamos viendo, nos vamos creciendo, que es de lo que se trata, ir creciéndonos cuando vayamos al banco. Es decir, que no vengan ellos, sino nosotros, porque estamos proponiendo algo que es serio, es justo, y además es hasta operativo para ellos. Ahórrese un procedimiento judicial que va a durar entre 1 año y 2 años, encontramos una solución hoy. Ustedes se quedan con un inmueble que decían que valía un pastón y me condonan la deuda. Se lo adjudican y ponen su nombre en el registro de la propiedad. Y yo además, como ustedes no saben qué hacer con la vivienda y las dejan vacías y abandonadas por millones, pues yo le propongo hacer algo con la vivienda, que es vivir en ella, que es para lo que se hizo. Porque las viviendas han costado mucho dinero y mucho trabajo. Y eso es importante que no lo olvidemos. Tanto el dinerito que nosotros hemos puesto nos ha costado mucho trabajo, como hacer la casa ha costado mucho trabajo también. Y habrá que usarla, no dejar que se caiga a pedazos. Y los bancos están dejando las casas para que se caigan a pedazos. Entonces la propuesta es buenísima, buenísima. Incluso para ellos, porque aceleraría todo. Seguimos. El procedimiento de ejecución hipotecaria. Y ellos siguen en sus 13. Y siguen cabezones que no. ¿Vale? ¿Y nosotros qué decimos? Que sí. Porque es buena y además tenemos argumentos y tenemos amigos. Tenemos muchos amigos y amigas. Y tenemos al barrio. Y tenemos
a los colectivos sociales que están de acuerdo con nosotros y nosotras en que lo que estamos pidiendo es justo. Y la mayoría de la sociedad piensa que lo que estamos pidiendo nosotros y nosotras es justo. Y se lo vamos a ir mostrando. ¿Cómo? Pues yo no voy a decir todo lo que hay que hacer, porque ahí hay que echarle imaginación. Pero se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Desde por ejemplo, si vemos que se van poniendo tal, pues si sacamos un volantito pequeño de información contando lo que hace el banco, ¿no? En la puerta del banco, por ejemplo, un plantecito que si somos hasta menos de 20 no nos pueden poner ni problemas, un plantecito con una pancartita en la puerta del banco va fenomenal. Bueno, hay que echarle imaginación. Yo tampoco, no se trata de que yo dé las soluciones, sino de que le pongamos imaginación. Podéis ver en internet miles de cosas que se le ha ocurrido al personal para ir convenciéndoles. Hay que convencerles. Se recogen firmas entre los vecinos, hay gente que le plantea al banco, oye, pues a ver si atiendes a esta circunstancia, porque si no a lo mejor me llevo mi cuenta, esas cosas, ¿no? Después de esto no nos hacen caso y nos viene un papelito, que ya no será el tocho, sino que será otra cosa más finita, que será, le vamos a subastar el piso, tal día, ¿no? Bueno, los compas de la asesoría y de tus grupos que han estado trabajando sobre cómo intentar meterles prisa, vamos a intentar parar subastas, hay por ahí, se puede chanchullar con metiendo reclamaciones, esto, lo otro, ahí hay cositas, os lo tenéis que currar, no hay otra, ¿vale? Se puede meter una reclamación al banco, luego una reclamación al defensor del cliente, después al Banco de España y después con eso irnos al juzgado. Eso es para alargar el plazo. Para alargarlo, ¿vale? Tenerlo claro que va a ser para alargar. Quien se quiera currar esa parte, se la tiene que currar. El objetivo no hay que perderlo nunca de vista. El objetivo está en el banco. Ahí todavía podemos seguir pidiendo la dación en pago. Dación en pago es pagar, no tengo billetes, pero tengo ladrillos. Anótese usted el nombre en los ladrillos y cancelamos la deuda completa. Ojo, porque a veces nos van a decir, le ofrezco una dación en pago. Y se queda usted con 60.000, 70.000, 80.000 euros de deuda. No, mire usted, yo completa. Llega la subasta y no nos hacen caso. Ha llegado la subasta y se subasta la vivienda. ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente? ¿Qué es lo habitual? Pues lo habitual es que como habían tasado la vivienda de locura, ¿no? De locura en la mayoría de los casos, pues que se va a quedar desierta porque nadie va a plantear pagar lo que decía la tasadora del banco que valía, porque era mentira, porque fue un aumento artificial del precio de las cosas. Entonces nadie la va a querer, se va a quedar desierta y probablemente venga el banco y se la adjudique por el 60% del valor. Ojo, porque a veces incluso pueden utilizar algún tipo de sociedad interpuesta, como una inmobiliaria, pero miradlo porque si la inmobiliaria está participada por el banco, ojito que le damos el estacazo también, se lo podemos contar al juez. Mire usted que esta inmobiliaria es que es de ellos, es que son ellos, ¿vale? Eso también, ojito, y si tenemos ya el abogado de oficio metido, se lo contamos al abogado de oficio para que tú metiendo palos en la rueda, que ya estoy yo en la otra pista jugando también para convencerles, ¿vale? Se adjudica la vivienda, ¿no? Dice, se adjudica la vivienda por el 60% del valor y queda el 40%. A partir de ahí, no significa que tengamos que dejar de luchar, significa simplemente que le vamos a cambiar el nombre a nuestra solicitud. Hasta la subasta, hasta el decreto de adjudicación, pedimos la dación en pago. ¿Por qué? Porque es la acción de dar en pago, de anotar en el registro la propiedad, ¿no? Te pago con ladrillos, apúntate esos ladrillos, ¿vale? Apúntate esos ladrillos que ya me quedo yo dentro. A partir de la adjudicación vamos a pedir la condonación de deuda o la renuncia a acciones para reclamar el montante restante de la deuda. Es lo mismo, que es que no me pidan más, ¿vale? Eso se tiene que hacer siempre por escrito. Siempre por escrito. A ser posible, esa renuncia a acciones futuras se puede hacer perfectamente ante el juzgado y hemos conseguido que lo hagan. Las cosas que yo estoy diciendo que se pueden pedir, se han conseguido. ¿Siempre? No, siempre no. Pero se han conseguido. Si se pelea, se puede conseguir. Y eso es importante que lo tengamos claro. Con lo cual, la pelea tiene que continuar. Inclusive, además de pedir la condonación, ¿qué más podemos pedir? Alquiler social. El alquiler social. Podemos pedir el alquiler social. ¿Qué es lo que viene después? Pues después de eso viene la orden de lanzamiento. Ahí ya hay que pisar cuando nos viene cuando nos viene ya lo de que nos queda un mes ampliable a 2, hay que meterle ya un buen acelerón, hay que ir en cuarta.
A partir de que nos viene ya la orden de lanzamiento, tenemos que ponernos en quinta. ¿Vale? Si queréis amarilla, naranja, ya estamos en alerta roja. Ya ahí sí que hay que meterlo, hay que ir con todo. Hay que ir con todo. Allá hay que ir a la asamblea del barrio, hay que estar con los vecinos, hay que recoger firmas, hay que pilas. Muchas pilas. Ahora ha salido un decretito, el decreto de la vergüenza, pues claro, como no nos sinvergüenzas, tenían que sacar un decreto, porque la mayoría de la sociedad decía, esto hay que pararlo, esto es un escándalo. Están entregando los bancos casas para que las dejen vacías y dejen a la gente en la calle sin tener dónde ir, ¿no? Entonces, ha sacado un decreto que es una chapuza, pero es una grieta que hemos abierto en una presa. ¿Habéis visto lo que pasa en una presa cuando hay una grieta? Más tarde o más temprano va a caer. De momento vamos a meternos por todas las grietas que encontremos, ¿vale? Para ir empujando. El decretito es una grietita. Pues vamos a aprovechar la grietita que nos ha costado un tiempito poder conseguir la grieta, la vamos a aprovechar. Entonces cogemos y metemos. Ahí ya se puede meter un escritito diciendo, me acojo al decreto. Me acojo al decreto. Y luego que me pidan qué tengo que aportar para acogerme al decreto. Pero yo ahí lo meto para que quede claro que yo me acojo. Hombre, claro, cómo no. Y 3 huevos duros. Hombre, claro, porque yo no, evidentemente yo tengo derecho a tener un sitio donde meterme, ¿no? Y dice en la exposición de motivos que es para eso, ¿no? Y que es para las situaciones de necesidad. Bueno, pues yo es que tengo una necesidad. Que luego en el articulado no encaja exactamente, pues ya lo vamos a discutir luego. Que me pidan los papeles, pero de momento vamos ganando tiempo, ¿vale? Hasta ahí bien. Y si encajamos en el decreto ganamos 2 años. Pero solo para el lanzamiento. Ojo, el procedimiento de ejecución hipotecaria para el resto de cosas continúa. Intereses de demora, avalistas, patatín, patatán. El resto de la apisonadora sigue en marcha, ¿vale? Y nos dan un placito de 2 años para ejecutarnos. Porque vienen a ejecutarnos, ¿vale? Que quede claro. Es decir, esto es un procedimiento de ejecución. Vale. Entonces, si entramos en el decretito, ganamos 2 años. ¿Eso significa que haya que quedar separados si nos dan 2 años sin echarnos de casa? No. Hay que pelear para acabar con la deuda perpetua, porque la deuda perpetua sigue ahí y hay que pelearlo. Inclusive para ganar el derecho de posesión de una vivienda por más tiempo. Resulta que hemos agotado los 2 meses, al final no encajábamos porque resulta que nuestro niño, pues en vez de tener 3 años, tiene 5 y solo tengo 1, y entonces pues fíjate que un niño con 5 años, pues el gobierno piensa que sí que se le puede dejar en la calle, ¿no? Porque, claro, porque ya tiene 5 años, ¿no? Entonces, Guindos, que fue ejecutivo de Lehman Brothers, que hay que saberlo, que es el banco que produjo la mayor quiebra en Estados Unidos, él era el responsable en España, pues opina que un niño de 5 años ya tiene edad para quedarse en la calle, ¿no? Entonces, resulta que no entramos. Bueno, pero nosotros esos 2 meses que hemos podido ganar a lo mejor, que nos han dado el plazo para reunir la documentación, en vez de quedarnos esperando, nos vamos a dedicar a darle al banco para pedirle el alquiler social y a poner a todos los vecinos, a nuestra asamblea popular, a la asociación de vecinos, al colegio, a todo el entorno social encima del banco y el foco en el banco y a decirle al banco, usted está haciendo una acción antisocial que viola los derechos humanos. Le pedimos, por favor, que no viole los derechos humanos. Le pedimos que cese en la violación de los derechos humanos. Eso es lo que le estamos pidiendo. Es decir, les estamos diciendo que lo diga quien lo diga, lo que ellos están haciendo es ilegal. Porque las violaciones de derechos humanos son ilegales. Lo conseguimos parar. Pongamos el ejemplo, ignorar el alquiler social. ¿Tenemos que parar de luchar? Pues si nos ha quedado la deuda pendiente, habrá que seguir peleando para que nos condone la deuda. ¿Vale? Y además lo podemos hacer juntos y juntas, tanto por los grupos de bancos, como con las propias asambleas de barrio, o con los grupos de bancos y con las asambleas de barrio, y con la plataforma, y con la asociación de vecinos, y con la asociación de padres, y con quien haga falta. Y con quien haga falta. Porque hay que juntar al 99% contra el 1% que es el banco. Eso hay que tenerlo claro desde el principio hasta el final. Porque luego, cuando van con la dineraria, ya irían a por nosotros y a por los avalistas. Con los avalistas, ¿qué significa ser avalista? Yo lo resumo en una frase. Si hay algún problema, pago yo. Ese es el tema. Entonces, hay 2 opciones. Una, que al avalista le cuente que tenemos un problema al banco, o que se lo contemos nosotros. ¿Vosotros qué creéis que es mejor? Es mejor que nosotros se lo contemos al avalista y que se convierta en un aliado en esta pelea. Cuanto antes se sume a nuestras filas para pelear con el banco, mejor. Si vamos como una piña, es más fácil. Es más fácil, ¿vale? Siempre va a ser todo más fácil.
Con lo cual hay que conseguir hablar con el avalista también y convencerle de que el enemigo común es el banco y que tenemos que pelear juntos. Cuanto antes, mejor. Y lo importante, lo más importante es no darse por vencido. La batalla se pierde ¿cuándo? ¿Cuándo se pierde esta batalla? Cuando se abandona. La lucha se pierde cuando se abandona. Ese es el momento. Ahí es. Entonces, si nosotros seguimos peleando, mientras hay pelea, no está perdida. ¿Vale? Aunque haya terminado todo el procedimiento, aunque tengamos embargos, aunque tengamos no sé qué, todavía se puede pelear. Porque somos muchos y muchas. En este último año ha aumentado un 134% las ejecuciones hipotecarias. Cada vez hay más gente. Somos una riada. Y ellos han puesto una presa, pero la presa ya tiene grietas y hay que empujar. Y hay que empujar fuerte. Y además hay una cosa, nosotros estamos pidiendo caso a caso el derecho a la dación en pago, es decir, la adjudicación del bien para acabar con las deudas, y el derecho a permanecer en la vivienda por un alquiler social que no supone el 30% de la renta familiar. Y lo peleamos caso a caso. Nosotros queremos que eso sea ley. Queremos que eso sea un derecho de los deudores para que nadie sea condenado a una deuda perpetua y nadie se quede en situación de emergencia habitacional en un país donde hay millones de viviendas vacías. Y por eso se ha hecho una cosa que se llama Iniciativa Legislativa Popular. Se están recogiendo firmas, hasta finales de enero se van a recoger firmas, que va a ser un proyecto de ley que va a llegar al Parlamento. Y les vamos a decir, ustedes dicen que quieren buscar soluciones de emergencia. A las personas afectadas y a los movimientos sociales se nos ha ocurrido una de emergencia, que no es la solución a todos los problemas, pero una de emergencia. Esta, la ILP. Ahí la tienen. Adóptenla. ¿Significa que cuando hagamos la recogida de firmas y lo hayamos entregado ha terminado la pelea? No, porque habrá que convencer a sus señorías, ¿no? Porque sus señorías, durante estos últimos años se les ha ocurrido que era más importante que las personas, pues darle miles de millones de euros a los bancos. O que la deuda, pues que antes está pagar los intereses de la deuda a pagar los colegios, a los médicos, a las prestaciones al desempleo, las pensiones, esas cosas, ¿no? Entonces hay que convencerles, como al banco, igual, porque muchos de ellos son como funcionarios de banco. De hecho no es casual, vuelvo a insistir, que el ministro de Economía haya sido el más alto ejecutivo de Lehman Brothers en España. Y hoy es el ministro de Economía. Gestionó la quiebra de Lehman Brothers en España, ahora está gestionando la quiebra del país. Entonces hay que convencerle de que en este viaje, ojito, porque estamos organizados, tenemos determinación para dar la batalla y no vamos a parar hasta que ganemos. Yo parto de un convencimiento, vamos a ganar. Lo tengo claro, porque somos la inmensa mayoría y ellos son la inmensa minoría. Es un problema de tiempo. Cuantos más esfuerzos pongamos entre todos y todas, antes lo vamos a conseguir. Así tenemos una visión de campo. Aproximadamente los procedimientos van a durar entre 1 año y 2 años. Depende de lo engrasada que tenga la maquinaria. Cada vez está más engrasada, ¿vale? Hay que decir una cosa más. Muchos de los préstamos hipotecarios y de las compraventas fueron no abusos, auténticas estafas. Nosotros creemos que hay una situación de absoluta impunidad ante este asunto, ¿vale? Y ya con esto voy a terminar, lo último que digo. Creemos que hay una absoluta impunidad. Nosotros creemos que, aunque hoy pedimos el cese de las violaciones de derechos humanos, y ya con esto acabo, no vamos a olvidar lo que han hecho. Y ya hemos abierto dentro de la plataforma una comisión de la verdad para ir entre todos y todas recogiendo los testimonios, para documentarlos, porque el primer derecho que tenemos es el derecho a la verdad. Que quede constancia de lo que han hecho, para que en el futuro se sepa lo que han hecho, para que en el futuro en algún momento haya justicia, para que haya reparación a las víctimas y para que se tomen las medidas para que esto nunca más se repita. Y ahora, si os parece, hacemos un turno de preguntas, de cuestiones que podamos ir trabajando para ir aclarando temas.